Hola, ¿qué tal? Bienvenido. En este video vamos a crear la conexión hacia la base de datos. Hay varias formas de poder conectarse a una base de datos. Por ejemplo, se lo puede hacer a través de un pool de conexiones o a través de una clase simple. Asimismo, de ambas formas hay diferentes configuraciones que se las puede realizar. Por ejemplo, por ejemplo, un pool de conexiones se lo puede hacer bien sea en el servidor de aplicaciones que es Tomcat o bien sea se lo puede hacer en una clase. En este caso lo vamos a hacer a través de una conexión simple, puesto que es un ejemplo y no necesitaríamos utilizar un pool de conexiones, que esto se usa cuando se tiene aplicaciones distribuidas, que miles de clientes accesan a esa aplicación. Bien, entonces como vamos a crear una clase simple de conexión a la base de datos, lo primero que vamos a hacer es utilizar una librería de conexión. Entonces para eso vamos hacia la descarga de el MySQL Connector, que está acá en tipo, bueno, está zipeado, y vamos a descomprimirlo. Entonces lo vamos a descomprimir y vamos a copiar el archivo, el jar que tenemos aquí, lo vamos a copiar y vamos a llevarlo hacia nuestro proyecto. Entonces vamos al proyecto y todas las librerías que vayamos a utilizar en nuestro proyecto web las tenemos que copiar en la carpeta lib. Entonces las copiamos y la pegamos, y aquí ya se encuentra listo el conector para poder conectarnos hacia la base de datos. Cuando nosotros usamos una aplicación de escritorio, por lo general las librerías van eh, en la parte de acá arriba, en libraries, aquí junto con el Java. Pero en este caso, como es una aplicación, es un entorno web, en este caso las librerías van en la carpeta lib. Si nosotros utilizamos una librería y la ponemos acá, simplemente no nos va a funcionar. No se va, no, la aplicación no va a encontrar la librería para poder usarla. Bien, entonces ya vamos ahorita a crear la conexión a la base de datos. Para esto vamos a utilizar el archivo web XML. Podríamos hacerlo directamente en la clase del modelo, en la clase conexión. Podríamos hacerlo directamente aquí, y aquí podríamos poner todos los parámetros de conexión, asimismo como los métodos para conectar y para desconectar. Pero para hacerlo un poco más, digamos, seguro, por decirlo así, vamos a utilizar el web XML, donde vamos a declarar los parámetros de conexión, y en la clase conexión vamos a usar esos parámetros. Entonces lo que vamos a hacer es a borrar esta etiqueta, este welcome, y vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner los parámetros de conexión. Entonces para esto tenemos que indicarle a través de etiquetas en XML cuáles van a ser los parámetros de conexión. Entonces lo que vamos a poner primero es a declarar un context param, y voy a ponerle cambiar el idioma del teclado, y entonces voy a ponerle un context param. Le doy un enter, y dentro de ese context param voy a declarar los parámetros de conexión. Entonces se declara de la siguiente forma. Primero se declara el nombre del parámetro, que es param name, y dentro de este param name lo que tengo que ponerle es el nombre de la conexión. En este caso voy a ponerle el nombre JDBC URL, y aquí va a ir el nombre de la conexión, la cadena de conexión. Entonces el siguiente parámetro que recibe es el valor. Acá arriba tenemos el nombre del parámetro, y en la siguiente línea lo que vamos a poner es el valor del parámetro. De la misma forma vamos a darle en param value, y aquí vamos a darle la cadena de conexión hacia la base de datos. Entonces en este caso, como utilizamos JDBC, le damos el nombre JDBC, y le vamos a decir dos puntos MySQL. Luego tenemos que indicarle el puerto
o mejor dicho, la IP o el servidor a donde se va a conectar. Entonces en este caso, como va a ser local, le voy a decir que se conecte a localhost. Bien, entonces está ya puesto el servidor donde voy a conectarme, y lo siguiente que le voy a decir es, después de 2 puntos, le voy a decir el puerto por el cual va a escuchar, es el 3306 para MySQL. Y lo siguiente que tengo que decirle que es la base de datos. Entonces la base de datos me parece que se llamaba curso, entonces le doy un slash y le pongo el nombre de la base de datos. Entonces con esto ya tengo la conexión hacia la base de datos, que es bueno, el JDBC, porque me conecto a través de JDBC, que es MySQL, que es la base de datos a la que me voy a conectar, y luego al servidor. Si aquí estuviéramos en un servidor remoto, tenía que poner la IP del servidor. Bien, entonces con esto ya hemos creado la cadena de conexión. Nos faltan los siguientes parámetros que van en una conexión a base de datos. Entonces de la misma forma utilizamos un context param, y dentro de ese context param vamos a hacer lo mismo que hicimos para la cadena de conexión. Entonces creamos el valor del parámetro, el nombre del parámetro, perdón, y le vamos a poner como nombre el que es el nombre de usuario. Entonces vamos a ponerle que sea JDBC username. Y lo siguiente que le vamos a dar es el valor del parámetro, param value. Y aquí vamos a darle el nombre del usuario de nuestra base de datos. En mi caso es root. Lo coloco y paso ahora con el siguiente parámetro, que es la clave, el password. Entonces de la misma forma lo que voy a hacer aquí es a poner un context param. Dentro del context param le voy a dar el nombre del parámetro, y le voy a decir que sea param name. Aquí le voy a decir que este nombre de parámetro va a ser el password. Entonces le voy a poner que es JDBC password, correcto. Y acá abajo le voy a dar su respectivo valor, el param value. Y aquí en este caso mi base de datos está con clave root y usuario root, y le voy a poner de esa forma. Entonces de esta manera hemos creado en el web XML la conexión hacia digamos los parámetros de conexión, porque la conexión en sí la vamos a crear en la clase conexión de el modelo. Entonces vamos a pasar hacia la clase conexión, y en la clase conexión vamos a declarar las siguientes variables. Entonces lo primero que vamos a declarar es una variable de tipo connection. Todas estas variables van a ser private, y le digo que es de tipo connection. Entonces le pongo la clase, que es connection, y le pongo el nombre de la variable, que es JDBC connection. Bien, entonces aquí me pide bueno que declare el import de donde está el paquete donde está esa clase, y está de JavaSQL connection. Si es que no lo encuentras de esta forma, tendrías que tipearlo: import java.sql.connection. Hemos creado la clase, la variable de conexión. Ahora vamos a crear las variables para los parámetros de conexión. Entonces primeramente vamos a empezar con la URL. Entonces declaramos una variable de tipo string, y esta variable se va a llamar JDBC URL. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a crear una variable para el nombre de usuario, que es JDBC username. Y lo siguiente que vamos a hacer es crear una variable de tipo string para el password. Entonces creamos una variable de tipo string y decimos que sea de tipo JDBC password. Bien, entonces una vez que ya tenemos declaradas estas variables, lo siguiente que vamos a hacer es crear un constructor de esta clase.
de manera que podamos inicializar nuestras variables. Entonces lo creamos el constructor y le decimos que queremos un constructor con parámetros. Entonces vamos a source, vamos a generate constructor usando los campos, le damos select a todo y damos OK. Vamos a quitarle la palabra super, que hace referencia a la clase base. Y pues bueno, entonces con esto que ya está creado, vamos a borrarle la conexión y solo le vamos a dejar los parámetros, que es la URL y que es el nombre de usuario y el password. Entonces la conexión le vamos a dejar a un lado para conectarnos en otro momento. La conexión la vamos a hacer interna en la clase. Este objeto o este constructor lo vamos a utilizar al momento de crear un objeto de este tipo. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es crear un método que se va a llamar conectar, y este va a hacer la conexión hacia la base de datos. Entonces vamos a crear un método de tipo public y le vamos a decir que este es de tipo void, y el nombre que le vamos a dar es el nombre de conectar. Por lo general siempre los métodos van en verbo. Y bueno, entonces vamos a decirle que si la conexión es del JDBC connection, el JDBC connection es igual a null, perdón, es igual a null, y la conexión JDBC no ha sido cerrada, is closed. Perdón, aquí no es y, sino es un OR. Le decimos que si la conexión es igual a null o la conexión todavía no ha sido cerrada, entonces voy a buscar el OR. Con ese teclado está un poco complicado encontrarlo. Bien, ya lo encontré. Cambié el idioma del teclado. Y entonces, correcto. Entonces le digo que si es que la conexión es igual a null y la conexión no ha sido todavía cerrada, lo que va a hacer es conectarme hacia la base de datos. Entonces, bueno, aquí me pide que genere una excepción, ya que pueden haber muchos errores al momento de conectarse. Puede ser que no exista la base, o que algún parámetro de conexión no esté correcto, entonces me va a lanzar un error, y por eso me pide que capture la excepción. Entonces yo le voy a capturar aquí a través de un throws, y le voy a poner que sea una excepción de tipo SQL exception. Bien, entonces lo siguiente que voy a hacer es voy a declarar el driver para la conexión. Entonces voy a decirle que sea class .forName, y bueno, aquí me aparece, le doy clic y aquí tengo que darle la URL de la conexión. En este caso la URL de conexión para MySQL es com.mysql.jdbc.driver. Bien, entonces una vez que ya tenemos esto puesto, ahora me va a lanzar otra excepción. Entonces esta la voy a capturar a través de un try, y le voy a decir que sea un try catch, y este if le voy a poner dentro del try. Bueno, que lo podría poner fuera, ¿no? Porque todavía este if, pongámosle por acá abajo. Sí, pongámosle acá abajo. Y este try, esta línea que me lanza la excepción la vamos a poner dentro del try. Sí, ahora le formateamos el código. Y bien, entonces aquí tenemos ya la conexión. Entonces aquí lo que vamos a hacer es una impresión, un print extract trace, para que bueno me traiga algún error que ocurra cuando yo me quiera conectar a la base de datos. Como te mencionaba, puede haber que hay errores tal vez que no existe la base de datos, que algún parámetro de conexión esté erróneo.
y entonces aquí nos va a lanzar una excepción y nos va a lanzar una especie de log. Entonces una vez que ya tenemos esta configurada esta parte, lo que vamos a hacer es básicamente hacer la conexión. Entonces para esto utilizamos la variable JDBC connection y esta variable le decimos que sea igual al driver manager driver.manager y decimos que me traiga la conexión get connection. Entonces aquí yo tengo que pasarle el JDBC URL. Entonces para esto le digo que, bueno, en realidad tengo que pasarle todos los tres parámetros, que es el JDBC URL, me recibe tres parámetros, JDBC URL, luego me va a recibir el JDBC username y luego me va a recibir el password. Entonces le doy una coma y le paso como parámetro el JDBC password. Correcto. Entonces ya me recibe estos parámetros y de hecho aquí ya debería conectarme hacia la base de datos. Entonces ahora ya hemos creado el método para conectar. Lo que vamos a crear ahora es un método para desconectarme, public void, y le voy a dar el nombre de desconectar. Entonces creamos el método, correcto, y bueno, le vamos a decir que si es que la conexión es diferente de null, y aquí si la conexión no ha sido cerrada, entonces me la cierra. Entonces lo que voy a hacer es crear un if y aquí le digo que si la conexión JDBC connection es diferente de null, entonces es diferente de null, y aquí si le doy un i, le digo que si la conexión la conexión es diferente de null, es decir, la conexión está activa, y además le pregunto si la conexión no ha sido cerrada. Entonces le digo que si la conexión no ha sido cerrada, .closed, y aquí tengo que darle la negación. Si no ha sido cerrada, entonces aquí sí le debo decir que me la cierre. Por eso le digo que JDBC connection.close. Correcto. Y aquí, bueno, me pide me dice que esta variable me puede lanzar una excepción. Entonces aquí lo que voy a hacer es capturarle esa excepción. Throws th, y le digo que sea de SQL exception. Correcto. Y bueno, lo último que me falta es retornar la conexión, porque recordemos que esta clase únicamente lo que es conectarnos, pero yo tengo que retornar la conexión para poder realizar todos los métodos CRUD. Entonces aquí creo un nuevo método y le digo que este método me va a devolver una variable de tipo connection, y este connection es de Java SQL. Le digo get JDBC connection, y aquí le digo que me retorne la conexión, que es JDBC connection. Entonces aquí ya me devolvería la conexión, aquí me la desconecta y aquí me hace la conexión. Ahora todavía no estamos utilizando estos parámetros que hemos creado nosotros en el web XML. Esto lo haremos una vez que creemos el DAO, y de ahí, bueno, podremos saber si es que la conexión está correcta. Entonces esto lo vamos a ver en el siguiente video. Aquí únicamente creamos la clase para poder utilizarla dentro de los DAOs, y en los DAOs sí haremos referencia a estos parámetros, los cuales le vamos a pasar hacia esta clase para que haga la conexión hacia nuestra base de datos.